Hola, ¿cómo están? Qué bien que estemos reunidos una vez más. Esta ocasión vamos a tratar un tema especial, un tema muy precioso. Dios nos quiere hablar de una manera muy clara, transparente y práctica. ¿De qué manera Dios nos va a hablar en esta ocasión? Miren, tenemos aquí atrás una imagen que representa el aparato digestivo. Pero ¿por qué tenemos esta imagen? ¿Cuál es la finalidad de que pongamos en esta diapositiva la imagen del aparato digestivo? ¿Por qué el aparato digestivo? Y es que sabes una cosa, tú y yo tenemos un aparato digestivo espiritual. Pero la cuestión aquí es que en ocasiones, así como nuestro aparato digestivo puede fallar, puede que tu aparato digestivo espiritual falle. Entonces, es importante explicar esto porque de esta manera como te lo voy a explicar tan práctica y transparente, es que cómo funciona nuestro aparato digestivo en nuestro cuerpo, nuestro aparato digestivo en nuestro espíritu debe funcionar de la misma manera. Ahora fíjense, el tema de esta ocasión se llama Dime lo que comes y te diré quién eres. Dime lo que comes y te diré quién eres. Esto es un dicho pues que nace del pueblo, ¿verdad? Cuando la gente te dice dime con quién andas y te diré quién eres. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Entonces son dichos muy sabios que nacieron en el pueblo, ¿verdad? En nuestros ancianos. Entonces, pero este es un dicho que yo escuché una ocasión en la televisión y eso fue lo que a mí me impactó mucho, porque en la televisión mencionaban este dicho, dime lo que comes y te diré quién eres, pues. Obviamente es que nosotros somos lo que comemos. Nosotros somos lo que comemos. Ahora miren, yo quiero explicarte la función del aparato digestivo, cómo es que nosotros adquirimos de los alimentos que ingerimos a nuestro estómago, adquirimos de esos alimentos las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. ¿De qué manera nosotros absorbemos todos esos nutrientes? ¿De qué manera está diseñado nuestro aparato digestivo? Fíjense que nosotros primeramente pues ingerimos los alimentos, los trituramos en nuestra boca, ¿verdad? Una vez que trituramos los alimentos pasan por nuestro esófago. Posteriormente los alimentos llegan a nuestro estómago. Entonces dentro de nuestro estómago, el estómago se encarga de desprender ciertos líquidos para deshacer los alimentos. Entonces una vez que los alimentos pasan del estómago al intestino delgado, del intestino delgado se encuentran, dentro del intestino delgado se encuentran como unas raíces diminutas, como unas pelusas. Entonces esas pelusas son las que se encargan de absorber todos los nutrientes de nuestros alimentos. Y una vez que el intestino delgado absorbe todos esos nutrientes de los alimentos, lo demás ya pasa al intestino grueso. Y todo lo que pasa al intestino grueso es todo lo que el cuerpo ya no necesita. Y una vez que pasa al intestino grueso, se va directamente a la letrina, ¿verdad? Y es algo tan hermoso como lo que Jesús les explicaba a sus discípulos. Y les decía que no saben que lo que el hombre come, lo que el hombre se ingiere, no es lo que contamina al hombre, dice. Porque lo que el hombre dice come, se va al vientre y posteriormente se va a la letrina. Entonces ahí Jesucristo estaba explicando este sistema digestivo del ser humano. Dice, pero no es lo que el hombre come, sino lo que de su corazón sale. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de que así como nuestro aparato digestivo funciona en nuestro cuerpo, también ese mismo aparato digestivo debería funcionar de la manera más correcta en nuestro espíritu. Entonces, en ocasiones nos damos cuenta que nuestro aparato digestivo espiritual no está funcionando al 100, tiene fallas por ahí. Entonces, ¿por qué
les digo que yo tuve la intención de llamarle a este tema, dime lo que comes y te diré quién eres. Si nos vamos a nuestra primer cita de la Biblia, que bueno, fuera que fueras por tu Biblia y le pusieras pausa y corroboraras conmigo las citas que te voy a dar, y te vas a dar cuenta lo impresionante que el Señor quiere hablar a tu vida, o sea, de una manera práctica, así como tú comes y quizá ni te das cuenta, ¿verdad? Quizá no te das cuenta, pero así como tú comes, de esa misma manera Dios te está diciendo en su palabra que necesitas alimentarte de su palabra, de su voz, de sus consejos, de sus mandamientos. Entonces el Evangelio de 4:1 al 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el 4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces te das cuenta que aquí lo que nos está diciendo Jesucristo es que tú y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. O sea que de esa misma manera como alimentas tu cuerpo, también es necesario que alimentes tu espíritu. Es necesario, porque si tú no alimentas tu cuerpo va a estar enfermizo, tu cuerpo va a estar débil, va a tener unas defensas bajas, tu sistema inmunológico va a estar por los suelos, y si viene un virus te va a atacar y te puede hasta ocasionar la muerte. Entonces por eso la importancia de que así como alimentas tu cuerpo, es necesario también alimentar tu espíritu. Entonces dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora nos vamos a ir al Evangelio de Juan 6:50. Evangelio de Juan 6:50, versión 1960. Y Cristo se refería a sí mismo, y Cristo hablaba de sí mismo. Y él decía de sí: este es el pan que descendió del cielo. Jesucristo decía: este es el pan que descendió del cielo, porque el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesucristo estaba diciendo: si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Pero no se estaba refiriendo a que uno comiese su cuerpo. No se estaba refiriendo de una manera tan literal. No se estaba refiriendo a eso, porque también Jesucristo dijo: porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Era obvio que no podíamos nosotros, o en su tiempo no podía comerse el cuerpo de Jesucristo, sino que lo estaba explicando de una manera metafórica. Es decir, que en el momento en que tú comes de las palabras que salen de la boca de Dios, o que salen del mensaje de Jesucristo, es en ese momento en que tú empiezas a experimentar vida, empiezas a adquirir de esa palabra de Dios todos sus nutrientes, todas sus vitaminas, todos sus aminoácidos. Entonces dice que es en ese mismo momento cuando tu espíritu se empieza a vivificar, tu espíritu empieza a tener vida. Entonces por eso es que dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces lo que te está haciendo ver la palabra es que tú necesitas comerte la palabra de Dios, comerte el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el momento en que empiezas a amar a tu prójimo como a ti mismo, empiezas a experimentar paz, empiezas a experimentar placer, empiezas a experimentar gozo.
Su palabra dice, no paguen mal por mal, sino bien por mal. Y en el momento en que tú perdonas a aquel que te ofende, empiezas a experimentar el más alto placer celestial. En el momento en que tú empiezas a predicarle a alguien, a llevar el mensaje de lo que el Señor te ha enseñado, en el momento en que tú le llevas ese mensaje a las demás personas, empiezas a experimentar el más alto placer celestial. Y a eso Dios le llama vida, vida. Ahora, la cuestión aquí es que nosotros no podemos comer cualquier alimento. Nosotros no podemos ingerir cualquier alimento como un bebé que empieza a gatear y empieza a encontrar en el piso hormigas, cucarachas y todo cuanto encuentra el bebé se lo empieza a llevar a la boca. Si se han dado cuenta que los bebés se comen todo lo que encuentran los niños, basura, tierra, se lo llevan a la boca. Entonces nosotros no podemos comer cualquier cosa, cualquier alimento que nos quieran poner en la mesa, cualquier alimento que nos quiera vender las televisoras, las noticias, Televisa, TV Azteca, CNN. Nosotros no podemos comer cualquier cosa. Las fake news no podemos nosotros comérnosla. Necesitamos nosotros pasarlo por el filtro de la razón, ¿verdad? Porque si nosotros fuésemos como esos bebés, comeríamos de todo. Pero Dios no quiere que tú y yo comamos de todo, que comamos mentiras, que comamos fake news, que comamos alarmismo, chisme y todo lo que estamos viendo en las televisoras. En el libro de Proverbios 23.1, 1960, dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Otras versiones dice, mira bien lo que está delante de ti. Considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso, pan engañoso. Ahora, qué interesante es descifrar qué es el pan engañoso. En el huerto, Adán y Eva gozaban el más alto privilegio de caminar con Dios, de platicar con Dios, de pasearse con Dios. Era un privilegio enorme. Sin embargo, Dios les da ciertas leyes. De todo fruto del árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Menos de ese árbol podrás comer. Y sin embargo, cuando la serpiente se le aparece a Eva y la serpiente le dice a Eva con que Dios ha dicho que no podrás comer de todo árbol. Y sin embargo, la serpiente le empieza a decir a Eva, pues bien sabe Dios que el día que de él comieran serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces allí Eva comió del pan engañoso de la serpiente. Y saben una cosa, fueron desechados. Fueron destituidos. Ahora, ¿sabes de qué manera se presenta ese pan engañoso? Cuando alguien te ha traicionado, tu esposo te ha traicionado, tu esposa te ha traicionado, y se lo comentas a tu amigo, y ¿sabes qué te va a decir el amigo? Hazle lo mismo. No te dejes. Engáñala con esta persona, hazle lo mismo, ojo por ojo, diente por diente, es pan engañoso. Cuando tú le comentas tus problemas a tu comadre, al compadre, y te dice, pues pégale, o déjala, divórciate, véngate de ella, o véngate de él, es pan engañoso. ¿Sabes por qué? Porque lejos de que traiga paz a tu alma, comienza a traer dolor. Empiezas a sufrir porque estás comiendo pan engañoso, porque a simple vista pareciera ser que es verdad, que es real, que si tú te vengas, que si tú tomas justicia por tus propias manos, tu alma va a sentirse saciada. Sin embargo, no es así. Sin embargo, no es así.
Por ahí el chavito decía, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. ¿Y qué razón tenía el chavito? De que la venganza no es buena. Entonces, si alguien te incita a vengarte, si alguien te incita a tomar la justicia por tu propia mano, te está dando de comer pan engañoso. Pan engañoso. Por eso es que la palabra dice en Proverbios 23, dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. También la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Estamos hablando de que nosotros tenemos que saber identificar cuál es ese pan engañoso, cuál es ese pan que tiene veneno, cuál es esa comida que te va a envenenar el alma. Tú tienes que identificarlo, por eso es que aquí en el 23:1 dice, considera bien lo que está delante de ti. Otra versión dice, mira bien lo que está delante de ti, porque puede ser veneno. Puede ser un consejo hermoso, pero es veneno. Un consejo bien hermoso, pero es veneno para destruirte, para destruir tu alma. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que identificar bien que no podemos comer de todo. Si alguien llega y te dice, oye, te tengo un chisme, y si a ti te gusta el chisme, pues participas del chisme, participas de la murmuración. Pero sabes una cosa, es pan engañoso. Y puede que tú te lo estés comiendo completamente y te estés envenenando. Entonces, Dios quiere que tú y yo nos alimentemos de una manera saludable. Saludable. ¿Cuál es ese pan engañoso que lo podemos ver? Bueno, en los alimentos que nos ingerimos, pues tortas, tacos, pura vitamina T, ¿no? Refrescos, sodas, cervezas, chupe, drogas, cigarros. Fíjense todo lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Y eso, lejos de hacernos bien, nos hace mal. Pan engañoso. Ahora vámonos al libro de Jeremías 15:16. Preciosa la palabra. Jeremías 15:16, 1960, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Wow, ¿ves que estamos hablando de tu aparato digestivo espiritual? Que así como funciona tu aparato digestivo físico, así debería funcionar tu aparato digestivo espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Que en el momento en que tú y yo nos comemos la palabra de Dios, y esto no es un término literal, sino un término figurativo, que en el momento en que tú comienzas a leer la palabra de Dios y empiezas a hacer carne esta palabra, y empiezas a hacerlo para ti, lo empiezas a declarar para tu vida, es en ese momento cuando la palabra de Dios va a producir en ti gozo, gozo y alegría, gozo y alegría. ¿Qué tan importante es que la palabra del Señor produzca en tu corazón gozo y alegría? Es como extraerle a los alimentos las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, proteínas, carbohidratos, grasas. Entonces lo que va a producir la palabra en tu corazón es gozo y alegría. Entonces es tan importante que en estos tiempos, producto de que tú te comas la palabra de Dios, te produzca gozo, qué tan importante es que estamos viviendo tiempos difíciles, mis queridos amigos y hermanos y familiares que me ven y que me escuchan. ¿Por qué? Porque nada más es tan simple como ver los periódicos y ver lo que está pasando en Estados Unidos. La gente está completamente loca ya.
La gente está completamente desquiciada, esquizofrénica, ya está desbordada en una locura, en un sentimiento de opresión, de aprehensión. Está completamente desquiciada. En efecto, duele mucho que un policía haya matado a una persona de color, ¿verdad? Es indignante, no lo justifico. No lo justifico. Pero tampoco se justifican los saqueos, tampoco se justifica la violencia con la que se ha llevado esta situación. Una situación muy, muy grave. ¿Sabes por qué? Porque se le ha juntado la pandemia, la falta de trabajo, el encierro, la esquizofrenia y todos esos problemas mentales que nada más faltaba un detonante. La muerte de una persona de color desató todo ese problema. Y miren ahora cómo están los Estados Unidos. Estados Unidos nunca había tenido problemas como los tiene ahora. Yo pareciera ser que estoy viendo a México, porque en México se suelen suscitar ese tipo de problemas, el problema del 68, el problema del halconazo, y todas estas situaciones en las cuales el ejército ha tenido que intervenir. Pero miren, el problema de no tener gozo en tu corazón y de no tener alegría, lo opuesto de eso es tener amargura, resentimiento. Entonces por eso Jeremías se devoró la palabra del Señor, la palabra de Dios, y dice que esa palabra como resultado le produjo gozo y alegría de corazón. Entonces su palabra dice que el corazón alegre, hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea nuestro rostro. Bueno, si estás feíto, bueno, dice que el corazón alegre hermosea tu rostro. Y eso va más allá de que si estamos guapos o feos. Eso va más allá de que la alegría produce brillo en nuestros ojos, en nuestro rostro. El gozo produce brillo en nuestro rostro. Luz en nuestro semblante. Dice, sin embargo, la tristeza es carcoma de los huesos. La tristeza, la amargura produce enfermedades, produce osteoporosis, produce cáncer, produce tantas enfermedades, muchas enfermedades. Entonces, producto de comernos la palabra de Dios es que Dios te va a dar y te va a depositar en tu corazón gozo y alegría. Y ahí adelante en el 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares, dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entresacar es justamente lo que el intestino delgado hace. Una vez que los alimentos llegan al intestino delgado, lo que el intestino delgado hace es entresacar lo precioso, es decir, los nutrientes, las vitaminas, los aminoácidos, lo separa de lo vil, que es lo que ya se va a la letrina. Es justamente lo que nuestro intestino delgado hace. Entonces, en nuestro espíritu debería ser así. En nuestro espíritu debería ser así. Nosotros tenemos que separar las cosas que nos sirven, las cosas que nos bendicen, que nos son de ayuda, de las cosas que no sirven. Mis amados amigos, ¿sabes por qué? Porque si alguien no te saluda, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Te duele el corazón? Si alguien te desprecia, si alguien te ofende, si alguien te lastima, ¿te vas a deprimir? ¿Vas a encerrarte y no vas a querer que nadie te diga nada, que nadie te vea? ¿Por qué? Porque estás deprimida. Porque no te saludaron, porque no te dieron la bienvenida, porque no te dieron abrazo ni beso.
Entonces tú y yo tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Es decir, si no me saludaron, bueno, Señor, bendícelo. Si me lastimaron, Señor, perdónalo. Si me traicionaron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que significa entresacar lo precioso de lo vil. Significa que de una mala experiencia, tú te vas a quedar con el aprendizaje. Y con la imagen de la mala experiencia lo vas a desechar y lo vas a enviar a la letrina. ¿Ves que es hermoso? ¿Ves que es hermoso el Señor? Y si entresacar es lo vil, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Otra versión dice, serás mi profeta. ¿Alguien sabe cómo se hacen los quesos? Bueno, los quesos es lo mismo. Se trata de entresacar lo precioso de lo vil, entresacar las grasas del suero. Una vez que se sacan las grasas del suero, el suero ya para nada sirve y es desechado. Entonces cada vez que tengas una mala experiencia, tú dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta mala experiencia? ¿Tienes un familiar enfermo? Bueno, es tiempo de orar, es tiempo de buscar la palabra, es tiempo de clamar. Eso es lo precioso. Porque de no haber sido así, tú no buscas de Dios, tú no buscas la palabra del Señor, tú no oras, tú no clamas. Lo precioso de lo vil es sacarle lo precioso a esta pandemia, a este dolor, a esta desgracia. Es que lo precioso es que hay una humanidad que está clamando a Dios por este dolor de esta pandemia. Esto es lo precioso. Lo precioso de esta pandemia es que la humanidad está clamando a Dios, está buscando el rostro de Dios. Estamos llegando a tu casa por medio del internet. Eso es lo precioso, y lo que no sirve, desecha. Entonces, por eso es que la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ezequiel 2:8, palabra de Dios para todos. Dice, tú hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te conviertas en un rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara y se veía que estaba escrito por ambos lados. Tenía lamentos, gemidos y amenazas. Entonces en el 3.1, Ezequiel 3.1, dice, entonces me dijo, hijo de hombre, cómete lo que encuentras ahí, cómete ese rollo, luego ve y habla al pueblo de Israel. ¿Ves qué impresionante? ¿Ves qué es hermoso el Señor? Dice, cómete lo que encuentras allí, cómete ese rollo, luego ve y habla al pueblo de Israel. El rollo significa la palabra de Dios. Cómete la palabra de Dios y luego ve y habla a la humanidad entera. Ve y háblale a tus amigos, háblale a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus bisnietos. Háblales a todos ellos de mi palabra, dice el Señor. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mensaje que Dios te quiere dar. Pero necesitas comerte de la palabra, necesitas alimentarte de la palabra del Señor. Porque una vez que tú te alimentas, tienes las fuerzas, el denuedo, el conocimiento, tienes la preparación para enseñarle a la gente, para decirle a la gente, Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor pide de ti. Eso es lo que el Señor demanda de ti. Que tú seas su vocero aquí en la tierra, que tú seas su mensajero, que tú lleves las buenas nuevas, que tú lleves mensajes de paz a la gente que está padeciendo dolor, enfermedad. Y miren que hay muchos casos
Ya casi vamos a los 11,000 muertos aquí en México, más los que se añadan. Entonces hay mucha necesidad, claro, pero para eso el Señor te está preparando. Para eso el Señor te está diciendo, hijo, lee la palabra de Dios. Cómete la palabra de Dios y ve y háblales a la gente que tienes a tu lado, a tus vecinos, a mucha gente. Porque ese es el anhelo más grande del corazón. Él no quiere que el pecador se vaya sin conocer de Dios. Él no desea eso. Él desea que todos lleguemos al conocimiento de su palabra. Eso es lo que el Padre desea, pero para eso necesitas leer, necesitas orar. Ezequiel 3:2 dice, así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo, me insistió otra vez, hijo de hombre, buen provecho, cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Así que me lo comí y en la boca me sabía como la miel por lo dulce que era. Fíjense lo que ocasiona alimentarse de la palabra del Señor. Ya nos dimos cuenta que Jeremías dijo que la palabra le fue por gozo y alegría. Y Ezequiel dice en esta parte, y lo que Dios le manda es que una vez que Ezequiel se alimentara del rollo, es decir, de la palabra, dice que iba a ir a predicarle a su pueblo. Tercer punto. Y cuarto punto dice que la palabra que produjo en la boca de Ezequiel, dice que eso le produjo dulzura. Dice dulzura, dulce como la miel. ¿Sabes que lo que ocasiona el hecho de que tú leas la palabra de Dios es que Dios va a poner en tu corazón dulzura? Dulzura, porque la mayoría somos ásperos, somos grotescos, ¿no? Somos mexicanos, y así como los mexicanos no lloramos, no nos humillamos, los mexicanos somos machos, como Emiliano Zapata, como Pancho Villa, como el Indio Fernández, como Pedro Infante, como todos esos personajes que marcaron una etapa, una era de macho mexicano. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, Dios comienza a depositar en tu corazón dulzura. ¿Sabes? La palabra dice que la palabra dulce mitiga la ira. La palabra dulce mitiga la ira. Cuando te le has acercado a tu hijo, a tus hijos, y los has abrazado y le has dicho, hijo, te amo. Te amo. Le das besos, lo acaricias. Y eso no lo podíamos hacer porque nuestra cultura es diferente. Nuestra cultura no nos lo permitía. Nuestra cultura era de que el hombre rudo, el hombre no tiene por qué llorar, no tiene por qué dar muestras de debilidad, porque eso es para mujeres. ¿Verdad? Impresionante. Pero la palabra de Dios produce en tu corazón dulzura. Nosotros tenemos que ser transmisores de dulzura, que podamos tener gracia. Un buen chiste nos alegra el día, una buena broma nos hace el día, ¿verdad? Cuando vemos a alguien agradable y que nos hace bromas, nos hace chistes y te comparte de su dulzura. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ser dulces. Sin embargo, lejos de transmitirle a nuestros hijos dulzura, nosotros podemos transmitirle nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras aprensiones, nuestras preocupaciones. Es que me van a correr, es que me voy a enfermar, es que me voy a quedar sin trabajo, es que no voy a poder pagar la renta del local. Y estamos ahí transmitiéndole nuestras preocupaciones a nuestros hijos. Sin embargo, que es hermoso que nosotros les transmitamos dulzura, esa dulzura de parte del Señor.
esa dulzura. Primer libro de Reyes 19:7. Palabra de Dios para todos. Dice: más tarde el ángel del Señor se le acercó y le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Entonces dice que ese alimento que él comió de parte del ángel del Señor, dice que le dio fuerzas suficientes como para caminar 40 días y 40 noches. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que lo que produce la palabra de Dios en tu corazón es fortaleza? Fortaleza, ¿sabes por qué? Porque aquí Elías tenía que caminar 40 días y 40 noches. ¿Y tiene algo parecido a eso con lo que estamos viviendo? Una cuarentena divina. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la cuarentena divina, tiene algo muy simbólico, muy importante que lo pudiésemos descifrar. La cuarentena significa el tiempo de la prueba, el tiempo de los cambios. Entonces eso es lo que significa el número 40 dentro de la Biblia, el tiempo de la prueba. Recordemos que 40 días fueron los que estuvo lloviendo en el diluvio cuando Noé construyó el arca. Pero sabes una cosa, eso no significa que Noé permaneció 40 días en el arca. No. Significa que permaneció más de 40 días. ¿Por qué? Porque 40 días fueron los días que estuvo lloviendo. Sin embargo, para que ellos pudieran descender del arca, tuvo que pasar casi un año en lo que las aguas comenzaron a descender poco a poco. Después de ese tiempo es cuando Noé y su familia tocan tierra. Entonces, ¿qué significa? Es que estamos en una cuarentena divina. Ahorita que estamos en esta cuarentena a causa del coronavirus, significa que no por el hecho de que ya pasen los 40 días, significa que ya todos podemos salir, ¿verdad que no? No todos podemos salir. No todos podemos salir como el toro al redondel. No podemos salir. Tenemos que esperar hasta que esto vaya bajando. No va a desaparecer, pero va a ir bajando. Es ahí cuando empezamos ya a salir de una manera gradual. No todos vamos a salir al mismo tiempo, poco a poco. Pero para resistir esa cuarentena divina, mis amados hermanos, es que se necesita fuerzas, se necesita temple, se necesita dominio propio, se necesitan todos los frutos del Espíritu Santo, todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Y saben cuáles son esos frutos del Espíritu Santo que más faltan en este encierro? Es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo les decía de estos muchachos en Estados Unidos que ya están desbordados, ¿verdad? Porque no tienen paciencia. Ya no tienen ni amor por sí mismos, de que se pueden infectar. Ya están hartos del encierro, ya están hartos del desempleo, ya están completamente enloquecidos. Entonces, en un encierro necesitamos tener amor, claro que sí, porque el encierro nos vuelve locos. El encierro nos desespera. Tener que estar conviviendo con tu esposa a las 24 horas del día y se hacen
roces, empiezas a pelear y empiezas a gritar. Y si no, ella te empieza a gritar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Responder con la misma moneda? No. No, porque propagas más la ira. Entonces por eso es importante tener paciencia. Paciencia. Y en tono de ironía hay una reflexión que dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Entonces no hay paciencia. Pero ahora es cuando más necesitamos de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que va a producir el hecho de que tú y yo nos alimentemos de la palabra del Señor. Va a producir en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que dice esta parte, primer libro de Reyes 19:8, dice que Elías comió y bebió, y ese alimento le dio las suficientes fuerzas como para caminar 40 días, como para permanecer en esa cuarentena. Dice día y noche hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Entonces esto nos da a entender que necesitamos ese alimento para poder fortalecernos, para esperar pacientemente en que el Señor esté en total control de esta situación. Tener la fuerza para esperar en Dios. Esperar en Dios. Ok. Como por último hay un dicho que dice: barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Barriga llena, corazón contento. Fíjense que en una ocasión a mí me sucedió algo muy precioso. Me sorprendió. Y es que fue un domingo en el cual el cúmulo de trabajo del ministerio, alabanza, prédicas y consejería, en ocasiones pues no desayunamos, no comemos, pero terminamos completamente desvanecidos en nuestro cuerpo, débiles. Y en una ocasión nos visitaron unos amigos y nos vieron y me decían: oye, Víctor, vámonos a comer, porque te veo mal, y te veo débil, te veo quizá molesto. Me decían: vamos a comer, y bueno, accedimos y fuimos a comer a las 8 o 9 de la noche. Bueno, pero durante el transcurso del viaje hacia donde fuimos a comer iba yo callado, iba en silencio, quizá meditando. Pero una vez que veníamos de regreso después de comer, venía yo cantando y yo no me percaté de eso. Entonces mis amigos me empezaron a decir: sí, como dice el dicho, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Entonces yo me sorprendí y me dije, y yo me dije a mí mismo, dije: wow, sí es cierto, no lo había notado. Pero es que es en realidad que cuando pasa cierto tiempo sin que tu cuerpo reciba ese alimento, empiezas a debilitarte, quizás hasta estresarte, quizás hasta ponerte de malas. Es obvio porque el cuerpo necesita alimentarse. Pero una vez que te alimentas, empiezas a conocer satisfacción, placer. Cuando dices: estoy satisfecho, estoy lleno. Entonces mis amigos me decían: barriga llena, corazón contento. Y yo venía cantando: sí, cántenla más fuerte, y vamos a cantar esta en el camino. Y veníamos riéndonos, veníamos alegres. Pero sabes que ese placer Jesucristo lo mencionó. Jesucristo lo mencionó en el Evangelio de Juan 4:34. Y en esta versión, Palabra de Dios para Todos, Jesús les dijo: mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Y estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Por eso es que cuando Él murió en la cruz dijo: consumado es. Consumado es. El más alto placer para Jesucristo, que había culminado con la
misión que el Padre le había dado aquí en la tierra. Yo puedo sentir esa expresión con placer, con gozo, con satisfacción. Dijo, consumado es. Y es en ese momento cuando tú cumples con la comisión que Dios te ha dado, encuentras esa satisfacción enorme. Porque cuando yo tengo la oportunidad de llevar el mensaje de Dios, tengo ese llamado y esa carga de parte de Dios, y Dios me dice, ve y anúnciale mi palabra a esa familia. Dios me dice, ve y anúnciale mi palabra a esa persona. Y si yo me resisto, tengo pesadez en mi corazón. Tengo preocupación. Hay algo que no me deja estar tranquilo. Pero en el momento en que yo obedezco y voy y le predico a esa persona, le predico a esa familia, regreso con un placer enorme, con una satisfacción enorme. Y yo me siento, wow, qué hermoso es obedecer a Dios. Cuando Dios a ti te dice, ama a tus enemigos, y tú los aborreces, no puedes experimentar el placer que Jesucristo experimentó, la satisfacción. Pero en el momento en que tú perdonas a tu enemigo y oras por tu enemigo, comienzas a sentir y experimentar el placer celestial. ¡Wow! No saben lo que hacen, perdónalos, pero si quieres tomar la justicia por tu propia mano, no vas a experimentar satisfacción, sino más rabia, ira, cólera, venganza y más venganza. Entonces es hermoso que el más alto placer es obedecer el mensaje de Dios y a lo que Él te ha mandado hacer. Ser luz en medio de las tinieblas, ser luz en medio de tanta adversidad, ser sal al mundo. Eso es lo que el Señor te ha mandado hacer. Y experimentarás esa satisfacción cuando lo hagas. Yo quiero invitarte a que lo hagas. Yo quiero invitarte a que experimentes esa satisfacción. Y de aquí que el Señor te bendecirá de una manera poderosa. Entonces es precioso lo que el Señor nos está mostrando. Es hermoso. Yo quiero que tú me permitas que ore por ti. Permíteme orar por ti. Y yo quiero invitarte a que si tú tienes algún familiar que tú crees que tiene una necesidad, pues envíale este video. Comparte este video. Para eso es la tecnología. Si él te escucha, qué bien. Y si no escucha, bueno, Dios es testigo. Porque Dios nos ha mandado a predicarle. Dice, si él te oye, dice, pues bien por él, pero si no te escucha, dice, tú estás sin culpa, no hay problema, Dios no te va a demandar esa sangre. Pero sin embargo, si tú no lo haces, Dios te va a demandar la sangre de aquella persona que necesita escuchar la palabra de Dios, aquellos que necesitan reconciliarse con Dios. Es importantísimo que tú pudieras hacer llegar este video a estas personas. Si sabes de una persona que está enferma, si sabes que tiene familiares, sus familiares están experimentando un dolor terrible, que no se le desea a nadie, pero bien harías en compartir este video. Permíteme orar por ti, donde quiera que estés. Inclina tu rostro, cierra los ojos y ábrele tu corazón a Dios. Padre hermoso, Padre de misericordia, estamos tan agradecidos contigo por el privilegio y por la oportunidad que nos das, Señor, de ver un día más de tu gloria, poder respirar, poder caminar, Señor, poder ver, Señor, escuchar, poder alimentarnos. Gracias por la sanidad que tú has depositado en nosotros, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, Señor, en todos esos seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque nos has guardado de la peste destructora. Gracias porque el ángel ha pasado, Señor, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, y ha pasado por alto, Señor. Gracias y te bendecimos, Señor. No cesamos de alabarte y adorarte,
Hoy quiero bendecir tu vida, donde quiera que estés. Su palabra dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé la paz en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de la tristeza. Que el Señor te dé su paz y te enseñe a vivir confiado en Él. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.